Entonces, muchas veces caemos en un engaño. Es bueno orar, es bueno interceder, pero también es bueno forjar un carácter. Amén. Dios nos va a juzgar, ¿por qué? Por nuestro carácter. Amén. Amén. Entonces, Dios tiene grandes logros contigo. Dios me decía acá, yo no lo he dejado solo. Yo estoy con ustedes. Dios te está diciendo, Dios está contigo. Amén. Pero ¿por qué muchas veces no logramos alcanzar lo que Dios ha prometido? ¿Por qué? Porque hay un 70%, o a lo mejor un 20 o un 50% que no lo estoy haciendo bien. Amén. ¿Para qué es la palabra, amado? No solamente para aprender el mundo espiritual, y lo vamos a ver hoy día, sino también para meditar en nuestros caminos. Si nosotros leímos Josué capítulo 1, versículo 8, dice que debemos meditar en la palabra de día y de noche. Amén. Pero el meditar la palabra no es solamente saber la escritura, sino el meditar es ver qué es lo que dice la Biblia acerca de mí y cómo estoy yo. Amén. ¿Cómo está mi vida? Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, guárdate de la doctrina, pero cuídate de ti mismo. Amén. Entonces vamos al libro de Santiago, capítulo 1, perdón la voz, pero versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante. ¿Qué es lo que es? Inconstante. En todos sus caminos. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús nos presentamos delante de ti, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por este día de vida que podemos experimentar, Señor, a través de la adoración, a través de la danza, tu presencia. Gracias, Señor, Padre, porque estás con nosotros. Padre amado, porque a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras faltas, de nuestros errores, Señor, a lo mejor a pesar de nuestra obstinación, tú estás con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada día moldear. Desata, Señor, un espíritu, Dios mío, de revelación, de sabiduría, pero también de obediencia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, porque entendemos que a través de la obediencia las bendiciones nos se perseguirán y nos alcanzarán, Amén. Señor. Tú has destinado que la bendición nos alcance. Tú has destinado, Señor, y has ordenado que la bendición, Señor, nos alcance, Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Pero ayuda a nuestra vida, Señor. Moldéanos, danos la revelación, Padre, de tu palabra en este día. Abre nuestro entendimiento. Ata, Señor, todo espíritu de estupor, todo espíritu, Señor, Padre amado, de Babilonia, de religiosidad, Señor, en el nombre de Jesús, de cultura, Señor. Padre, ata a la Reina del Cielo, tu Padre amado, por nosotros. En el nombre de Jesús. Prohibimos, Señor, toda manifestación del enemigo sobre este lugar, Señor, aquí en la tierra, y tú lo prohíbes en los cielos. Gracias, papá. Gracias porque eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Amén. Entonces, lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo, que debemos cuidarnos de nosotros mismos. Amén. Porque está escrito en el libro de Isaías, está que los caminos que para el hombre parecen derechos, parecen rectos, su término es muerte. Amén. Amén. Entonces tenemos que entender algo. Antes que Dios saliera a nuestro encuentro, teníamos una cita. Amén. ¿Con qué? Con la muerte. Amén. Porque mi camino, lo que yo vivía antes del Señor, para mí era perfecto, para mí era el correcto, para mí era recto. Amén. Todo estaba mal y yo estaba bien. Pero tenía una cita con la muerte. Porque el término de mi camino era la muerte. El término de tu camino era la muerte. Amén. Amén. Pero en medio de esa cita que íbamos, Dios nos guardaba, pero también Dios salió a nuestro encuentro. Amén. Amén. Entonces tenemos que entender algo. Que nosotros cuando venimos del mundo venimos con una cultura. Cuando hablamos de la Reina del Cielo hace tiempo atrás, la Reina del Cielo no es algo solamente que está vinculado a la Iglesia Católica, sino con todas las religiones del mundo, con Amén. todas las culturas del mundo.
Porque si tú ves a la reina del cielo, está involucrada en cada adoración de cada cultura. Amén. Y hasta hoy en día se la adora. Y no solamente la Iglesia Católica, sino muchas otras culturas adoran a la reina del cielo. Amén. Amén. Entonces ella está ejerciendo una influencia en el cual nosotros decidimos estar bajo su influencia o bajo la influencia de Dios. ¿Aló? ¿Me van Amén. entendiendo? Entonces, en toda esta cosa, el apóstol Santiago le dice a aquellos que estaban ministrando, le dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en algunos caminos, Todos. en todos sus caminos. Amén. O sea, hay algo que no nos permite alcanzar lo que Dios tiene para mi vida. Amén. Entonces, tenemos que aprender a batallar. El libro del Proverbio dice que es más grande o el más fuerte o el más honroso un hombre que sabe dominarse a sí mismo que el hombre que conquista una ciudad. Y muchas veces queremos conquistar ciudades, queremos alcanzar muchas cosas. Amén. Y lo podemos hacer, lo podemos alcanzar. El problema en nuestro carácter, en nuestro espíritu, en nuestra alma. ¿Por qué? Porque alcanzamos cosas y se derriban. Alcanzamos cosas y se destruyen. Alcanzamos cosas y no perduran en el tiempo. Amén. Amén. ¿Pero por qué? Porque hay un problema, no en los demás, en mi vida. Amén. Amén. Yo cuando me decidí restaurar mi matrimonio, yo pensaba que la que tenía que cambiar era mi esposa. Ese era mi pensamiento. Pero Dios me demostró que no tenía que cambiar mi esposa. Yo tenía que cambiarlo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque muchas veces, amados, tenemos que entender que el reino permanece. Cuando dice la Biblia, en el libro de Hechos, cuando estaba la junta de los fariseos planeando perseguir a los apóstoles, dice la Biblia que se levanta uno de los fariseos. Y este hombre era Gamaliel. Y le dice, si esto es de Dios, va a permanecer. Y si no es de Dios, se destruye. Amén. Amén. Entonces tenemos que entender que lo de Dios permanece. Dios creó las cosas ¿para qué? Para que permanezcan. Amén. ¿Pero por qué? Porque Dios no tiene el problema de doble ánimo que tenemos nosotros. Amén. Una cosa, hermano, es que nosotros queramos alcanzar algo y a lo mejor por un problema o una causa nos angustiemos, nos desanimemos. El problema es cuando nos mantenemos en ese desánimo. ¿Aló? ¿Me van a entenderlo? Amén. Amén. El problema es que si yo permanezco y me mantengo en ese desánimo, voy a provocar algo en mi alma que va a ser fragmentada y se va a dividir. Y es ahí donde viene el doble ánimo. Entonces, cuando esto acontece en mi vida, mi desánimo permanece. ¿Qué acontece? Yo voy a ser inconstante en cada camino, en cada decisión. Amén. Entonces yo quiero compartir este día combatiendo el doble ánimo. Amén. ¿Qué cosa? El doble ánimo se combate. Una de las guerras más importantes en nuestra vida, amado, es pelear contra este espíritu de doble ánimo. Amén. Amén. Porque yo abro la puerta a través de un desánimo, pero cuando nosotros veamos y nos profundicemos en la palabra, vamos a entender que finalmente entra un espíritu que nos gobierna, que nos influencia y no nos permite perseverar en todas las cosas que hagamos. Amén. Amén. Por eso cuando Jesús enseña a orar, le dice, tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. ¿Por cuánto? ¿Por un mes? Por los siglos de los siglos. ¿Por 10 años? Por los siglos de los siglos. Algo que permanece. Lo de Dios permanece, lo de Dios prospera, lo de Dios se multiplica. Lo que no es de Dios se divide, se destruye. Amén.
Entonces, en Habacuc capítulo 2, versículo 4 dice: he aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Amén. Mas el justo, ¿qué dice? Por su fe. Por vivirá. su fe vivirá. Entonces, aquí cuando dice Habacuc, dice que nosotros estamos llamados, ¿para qué? Para vivir por fe. Amén. ¿Por qué? Porque la fe agrada a Dios. Amén. Solamente con la fe yo puedo agradar a Dios. Si yo no tengo fe, no puedo alcanzar algo. Dice la Biblia: el que se le acerca a Dios, crea que la hay, tenga fe de que está ahí. Amén. Y yo no estoy orando a una pared, yo no estoy orando al suelo, no le estoy orando al techo, no estoy haciendo el loco mientras estoy orando, sino que cuando yo me arrodillo, me siento, no sé, o me pongo de pie, no de Pedro Calculó, sino me pongo de pie a orar al Señor, a invocar el nombre de Dios, ¿qué pasa? Él va a estar delante mío. Porque dice la Biblia que podemos tener entrada a través de la sangre de Jesús. Tenemos entrada. Y tengo entrada. ¿A qué? ¿A dónde? Al trono de gloria. Entonces, en el momento de que yo oro, y creo que está ahí, mi espíritu va donde está el Señor. Y Él está escuchando y Él atiende mi oración. Amén. Pero dice, el alma que no es recta. ¿Qué quiere decir? Eso. Que no es un alma unida, sino es un alma que hay en ella doble ánimo. Que dice, se enorgullece. O sea, una de las características de la gente que tiene doble ánimo es el orgullo. Amén. Amén. Se enorgullece. ¿Por qué? Porque su alma no es recta. Porque su alma está dividida. ¿Cómo yo puedo comprobar eso? Mira, una persona mentirosa. Yo voy a predicar de la mentira. Claro, el pastor está hablando de mí. Una persona que tiene tendencia a robar y yo hablo de que no hay que robar, es que el pastor me la está tirando a mí. Eso es como para ponerla la suavecita, ¿no? Amén. Una persona chismosa, yo le digo, o alguien predica, o yo predico, no hay que chismosear o murmurar. El pastor me la está tirando a mí. ¿Qué viene? El orgullo. ¿Pero por qué? Porque su alma no está recta, sino está partida. Ahí lo van a entender. La versión Palabra de Dios para Todos dice: el que se cansa de esperar en el cumplimiento de la visión no se comportará conforme a ella. Pero el aprobado por Dios vivirá por su fe. Amén. O sea, ¿qué está diciendo? Que si Dios me prometió algo, yo voy a actuar en base a ese algo. No voy a esperar que ese algo venga, sino voy a actuar como si ese algo ya vino. Amén. Una pregunta: ¿tú eres bendecido o no? Amén. ¿Por qué eres bendecido? Ahí está la cosa. Es el problema, ¿no? Yo soy bendecido, pero no entiendo por qué soy bendecido. ¿Te ha llegado alguna vez una bendición? Sí. Entonces, por eso eres bendecido. ¿O no? O sea, yo soy bendecido porque me llegó una bendición. No. La bendición llega porque yo ya estoy bendecido. Amén. El día que recibí a Jesús ya soy bendecido. Soy una persona bendecida. Con mis errores, con mis defectos, soy una persona bendecida. Amén. Pero ¿qué quiere el diablo? Pensar de que nosotros no somos bendecidos. ¿Por qué? Porque si pensamos que no somos bendecidos, hermano, no vamos a actuar como las personas de bendición que somos. Amén. Dile a tu hermano: tú eres de bendición. Tú eres de bendición. Amén. ¿Dónde sale eso? Génesis capítulo 12 dice: y yo te bendeciré y serás bendición. Amén. ¿Cuándo nos bendijo? Cuando entró el Espíritu Santo, hermano. ¿Cuál es la diferencia entre Abraham y nosotros?
¿Cuál es la diferencia entre Juan el Bautista y nosotros? Que nosotros somos mayores que Juan el Bautista. Jesús lo dijo. Sí. Aún Juan el Bautista fue el más grande de los profetas. Ujú. Pero el pequeño en el reino es más grande que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque para que Juan el Bautista profetizara debía venir el Espíritu Santo. Amén. A nosotros el Espíritu Santo no nos visita, Está con nosotros. habita en nosotros. Amén. Somos bendecidos para dar bendición. El problema es que cuando no bendecimos, ¿por qué? Porque no entendemos nuestra cualidad de bendición que tenemos. Por eso dice Habacuc, dice, el que se cansa de esperar el cumplimiento de la visión no se comportará conforme a ella. O sea, ¿cómo yo tengo que actuar? Yo estoy bendecido ya. ¿Es una mentira? No, porque tengo que estar conforme, actuando, comportándome conforme a lo que Dios dijo de mí. Amén. ¿Me van entendiendo? Según de Corintios capítulo 5, versículo 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. ¿Por qué andamos? Por fe. No por vista. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que si Dios me dio una visión, Dios me habló algo, me dijo algo, me dio una promesa. Una cosa tenemos que entender, que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Que sus promesas están en el sí y en el amén. Amén. Si Dios te dijo que va a hacer algo contigo, lo va a hacer sí o sí. El problema somos nosotros. ¿Por qué? Porque no nos comportamos conforme a lo que Dios ha dicho de nosotros. Si Dios te dijo, eres bendecido, ¿por qué te comportas como una persona que vive en maldición? Si la Biblia dice que Dios nos ha enriquecido en todas las cosas, nos proveerá en todas las cosas, ¿por qué nos comportamos como pordioseros? Como mendigos. ¿Aló? ¿Me van entendiendo? Ujú. Por eso el apóstol Pablo dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Le dice después, ahora es evangelista. Cumple, y después le dice, cumple tu llamado. Cumple tu propósito. Amén. No esperí de que Dios haga algo que tú tienes que hacer. Muchas veces esperamos que Dios haga lo que nosotros tenemos que hacer. Y por eso tenemos un doble ánimo. Acá vimos la gloria, hablamos en lengua, llegamos a la casa, hermano, y parece que dejamos el evangélico, lo dejamos en la iglesia, y me pongo la vieja mujer o el viejo hombre encima, con desesperanza, sin ganas de hacer nada, actuamos diferente. ¿Entienden? Porque hay un doble ánimo. El que no tiene doble ánimo persevera hasta ver cumplida la visión. El que tiene doble ánimo no persevera. Es inconstante en sus pensamientos. Es inconstante. Amén. Pero Amén. fíjate que dice que era aprobado por Dios, vivirá por su fe. ¿Por qué? Por fe andamos. O sea, una persona de doble ánimo no tiene fe. ¿Por qué? Porque no puede, como no ve, no puede creer. Amén. Entonces tenemos que entender algo. El mundo para ver, pero para creer tiene que ver. Nosotros para ver, ¿qué tenemos que hacer? Ahora, ¿cómo el mundo va a creer? Creyendo nosotros primero. ¿Por qué? Porque si yo creo, Dios se va a manifestar y esa manifestación lo va a ver alguien del mundo y va a creer en Dios. Pero si yo no creo, ¿cómo va a creer el otro? Señor, si no se convierte, Señor.
Dice la Biblia, ¿por qué no se convierten? ¿Cómo van a creer si no hay nadie que les predica? ¿Y cómo? ¿Pero cómo van a haber gente que le predique si no son enviados? Pero antes de ser enviado tiene que ser instruido. ¿Entiendes? Es una cosa de carácter. Isaías capítulo 26, versículo 3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Entonces una persona que tiene doble ánimo, amado, no vive en paz. Siempre va a haber temor, siempre va a haber vergüenza. ¿Por qué? Porque no hay paz en ella. Por eso no puede vivir confiado, no hay confianza. Por eso dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en qué, en ti persevera. Pero como la persona es de doble ánimo, no puede perseverar, no puede creer. Entonces, ¿qué pasa? Pierde la confianza. Dice, yo soy cristiano, pero estoy en depresión. Soy cristiano, pero no soy bendecido. Soy cristiano, pero tengo temor. ¿Pero por qué pasa eso? Porque mi alma está partida. En la iglesia soy uno, en la casa soy otro. En la iglesia soy uno, en mi trabajo soy otro. Los psiquiatras le dicen el trastorno bipolar. Pero si es por eso, todos serían así. Todos somos así. Una cosa que yo tengo un desánimo. Y otra cosa que me deje dominar por él. Amén. ¿Por qué? Porque el justo, por la fe. Entonces, ¿qué es el desánimo? El desánimo es la falta de firmeza en el carácter que no ha sido renovado por medio de la transformación del entendimiento. Por eso es importante la palabra. Por eso es importante el discipulado, hermano. ¿Por qué? Porque la unción me va a llenar mi emoción. ¿Sabes dónde se deposita la unción? En tus huesos. Pero dice la Biblia, transformado el espíritu de vuestro entendimiento. Amén. Para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque yo no puedo comprobar la buena voluntad de Dios, porque mi mente no ha sido renovada, porque mi alma no es recta. ¿Por qué? Porque está partida. Y es ahí donde entra el discipulado. Es ahí donde entra la enseñanza a coser tu alma y sacar las divisiones que están en ella. Amén. Tú tienes que entender algo. Tú puedes estar en el culto, sentir la presencia de Dios, pero si tu alma está dividida, tu mente está dividida, tu espíritu está dividido, no va a alcanzar nada. Tú acá te vienes a entrenar. Tú te vienes a aprender la palabra. ¿Para qué? Para ser efectivo. ¿Dónde? Afuera. Porque es afuera donde tienes que demostrar. Es afuera donde yo tengo que demostrar a Dios. Porque si no sería una religión. ¿Pero por qué no ocurre? Porque puede ser mi mente, puede ser mi alma o mi espíritu que está fragmentado. Entonces, ¿qué dice? Que la falta de firmeza en el carácter. Un ejemplo, Elías hacía llover, hacía caer fuego del cielo. Cuando vinieron los ejércitos a apresarlo, 2 veces hizo caer fuego en el cielo y los ejércitos se consumieron. Pero lo amenazó una mujer y huyó. Y su ministerio se acabó. El doble ánimo puede acabar con tus promesas. El doble ánimo puede acabar con tu ministerio.
el doble ánimo puede acabar con tu propósito. ¿Y sabes qué? No hay psicólogo, no hay psiquiatra que pueda sanar eso. Para eso está la palabra de Dios. Amén. Por eso dice transformado. ¿Por qué? Porque no ha sido renovado por la transformación del entendimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que entender algo. Que el diablo vino ¿a qué? Pero otra cosa más. Dice que vino a cegar el entendimiento. Casi. Es el problema, mi entendimiento. Pero mi entendimiento. Lo está diciendo en lengua. ¿Por qué? Porque dice que el Dios de este siglo ¿a qué vino? A cegar el entendimiento. Amén. ¿Para qué? Para que no resplandezca la luz de Cristo. Porque tienen doble ánimo. Amén. Si yo tengo doble ánimo no voy a poder creer. Porque mi ánimo tiene que ser tanto aquí como en la prueba, aquí como en la tribulación, aquí como en la persecución. Amén. Entonces dice, su principal característica es la inconstancia. Una persona de doble ánimo, tú la quieres conocer, es inconstante en todos sus caminos. En todo. Una persona inconstante, lo que es en todos sus caminos, en todo lo que hace, en toda la esfera de su vida, trabajo, familia, congregación, finanza, en todo es inconstante. Un día están como Pinky el cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche, Pinky? Vamos a tratar de conquistar el mundo. Y el otro día no quieren hacer nada. El de doble ánimo sabe lo que quiere hacer. El de doble ánimo piensa que va a venir un ángel del cielo con un paquete de dinero. Toma, ahí están tus soluciones. Siempre la persona de doble ánimo va a querer las soluciones fáciles. ¿Y Jesús fue probado en su ánimo? ¿Una pregunta? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? Amén. ¿Qué momento? ¿Pero qué le dijo? Sí, vaya, está bien, pero ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? No el pan, porque el pan le dice la identidad. Le dice, si te postrares a mí y me adoras, todas estas cosas, todo el reino, te lo entrego, todo el poder, la riqueza, porque yo le doy a quien yo quiero. Jesús le dice, no le dice, diablo mentiroso, que el Señor te reprenda, ¿no? O yo te reprendo. No. Le dice solamente a Jehová adorarás. ¿Por qué? Porque Jesús estaba siendo probado en su ánimo, en su carácter. Entonces, ¿qué le estaba prometiendo? Siempre el de doble ánimo quiere las cosas fáciles. Y yo te enseño algo, lo fácil no es de Dios, es del diablo. Si viene algo fácil, no es de Dios, amado, es del diablo. Pero si se te abre una puerta porque tú oraste, ayunaste, clamaste, pediste oración, Dios te abre la puerta. Pero lo fácil es del diablo, no es de Dios. Amén. Marcos capítulo 13, versículo 13 dice, y seréis aborrecidos a causa de mi nombre. Mas el que sea constante hasta el fin, este se salvará. Permiso. Amén. Gracias. O sea, que la salvación es una cosa de constancia. Una persona de doble ánimo no se puede salvar. O sea, imagínate que el doble ánimo no es solamente algo que pelea contra nuestras promesas, sino la principal
cosa que el diablo quiere derribar a través del doble ánimo es tu salvación. Amén. Entonces, ¿qué es lo que dice Marcos? Lo que está diciendo Jesús. Dice, más el que sea constante hasta el fin, este se salvará. ¿Por qué constante? Porque viene la prueba, viene la dificultad, vienen las tribulaciones. Amén. Entonces, lo que tengo que aprender yo, a no ser inconstante, sino constante. Una pregunta, ¿dónde se pasan las pruebas? ¿Llorando en la casa? ¿O adorando a Dios? Adorando a Dios. Ahí yo venzo. Si yo la paso llorando en mi casa, el problema va a pasar, pero la prueba no la superé. Y como no la superé, va a volver de nuevo. Porque tenemos que ir creciendo. Entonces tenemos que entender algo, que el fruto del doble ánimo es la inconstancia. ¿Ya? Amén. Entonces la inconstancia es la falta de estabilidad y permanencia de algo, en la facilidad y ligereza excesiva para mudar de opinión, de pensamiento, de amigo, en todo. Amén. Entonces este es un problema grande, amado, porque hay problemas en el matrimonio, me separo y me busco otra mujer. Y no es fácil. Mejor diablo conocido que más conocer a mí. No. Es que yo no voy a vencer nada, amado, porque el problema no es mi pareja. El problema no es la iglesia, el problema no es el pastor, el problema soy yo. Yo quiero ver algo en mi entorno, primero tengo que cambiar yo. Por eso hoy día vemos, hermanos, gente que va de iglesia a iglesia, de iglesia a iglesia, de iglesia a iglesia. Y pelan. Están en una iglesia, llegan a una iglesia pelando al pastor. Se van de esa iglesia al otro pastor. Y así, pum. El problema no es el pastor. El problema no es la palabra. El problema es que son gente de ánimo. Y buscan, amado, un lugar donde ¿qué? Donde le complazca. No existe lugar, hermano. Siempre va a haber alguien que uno le caiga mal. A lo mejor yo te caigo bomba. Y si estás acá porque te sujetas a Dios, y bien, hermano. Y bien que te caiga bomba. ¿Para qué? Para que humilles tu corazón. Porque necesitamos, ¿qué necesitamos? Cambiar y sacar la inconstancia de nuestra vida. Sacar el doble ánimo de nuestra vida. Dios tiene cosas grandes para nosotros, amados. Hay bendiciones destinadas, amados, desde antes de la fundación del mundo para nosotros. El problema es que nosotros nos lo hemos echado a perder. Ministerios han caído, ministerios han dividido. ¿Por qué? Por falta por ser inconstantes, por ser gente de doble ánimo. Entonces, cosas que no alcanzamos. Yo conozco gente, amado, que vive cambiando de trabajo, porque piensan que esa es la solución al problema. Y no, amado. Si Dios te quiere bendecir como un administrador, como un gerente, pero tú vives cambiando de trabajo, ¿cómo vas a ascender? Y vas a morir toda tu vida cambiando de trabajo. A lo mejor eres un buen trabajador, haces las cosas bien, pero tu inconstancia en un lugar no permite que Dios abra las puertas. ¿Me van entendiendo? Amén. Entonces, la inconstancia viene del griego castato, que dice que no puede ser refrenado, un mal turbulento. O sea que la inconstancia es algo que no puede ser refrenada, es un mal turbulento. Pero ¿sabe lo que significa también? Que son gente que no se sujetan a nadie.
son personas que no reconocen autoridad, ni de Dios ni del hombre. Cuando me refiero al hombre, carabinero, los que están en inminencia, no reconocen autoridad, no se sujetan. ¿Por qué? Porque hay doble ánimo en ellos. Amén. Pero también dice que es un mal turbulento cuando vimos esta parte, porque es una parte de lo que hablamos, los que estuvieron en la escuela de predicadores, que son los que están entre los pedregales. Sí. Escuchan la palabra, la reciben con gozo, viene la prueba y se apartan. ¿Por qué? Porque no tienen raíz. Amén. Como son inconstantes, no les gusta el discipulado. Como son inconstantes, no les gusta prepararse, no les gusta sujetarse. Entonces viene la prueba y se van. Y se apartan. No solamente de la iglesia, sino de Dios. Amén. Y dice que se secan. Una característica de este grupo es que están secos espiritualmente. Amén. ¿Aló? ¿Y por qué son un mal turbulento? Porque terminan dividiendo, chismoseando, mintiendo. Esas son las características. Amén. Mateo capítulo 13, 5 dice: parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol y se quemó. Porque no tenía raíz, se secó. Pero después el versículo 20 dice: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, porque Jesús está explicando qué significa esta parábola. Dice, y al momento la recibe con gozo. ¿Cómo la recibe? ¿Cierto? Pero no tiene raíz en sí. ¿Por qué no tiene raíz? Porque no profundiza, porque no lee la escritura, porque no se prepara, no se disipula, no tiene raíz. Amén. Entonces, ¿qué solamente quiere? El exterior. Es como la higuera. Cuando Jesús tiene hambre, va donde la higuera, y la higuera estaba hermosa, llena de hojas, pero no había fruto. ¿Por qué? Porque su raíz no era buena. ¿Tú sabías que un árbol que no tiene una raíz buena no puede dar fruto? O si da fruto, lo da malo. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene que ver que el árbol sea bueno o sea malo? La raíz que tenga. ¿Aló? Amén. Entonces dice, pero no tiene raíz en sí, sino es que de corta duración puede al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Se aparta. Amén. Entonces vamos a ver las características de una persona de doble ánimo. Santiago 1.8 dice, es un hombre de doble vida, un inconstante en todo cuanto hace. O sea, una de las características de una persona con doble ánimo que tiene una doble vida. Este es un problema grande, hermano. Gente que adora y en la noche ve pornografía. Gente que adora y está haciendo cosas que no corresponden a la palabra. Gente adora, pero en el trabajo pelea, habla grosería. ¿Por qué? Porque no tiene. O sea, ¿por qué? Porque hay un doble ánimo. Amén. La nueva Biblia de los hispanos dice, siendo hombre de doble ánimo que duda, inestable en todos sus caminos. Entonces, ¿qué pasa? Que otra característica de ellos, que no tienen fe, que dudan en todo. Amén. Que tienen duda. La duda los gobierna. ¿Por qué no pueden tomar decisiones? Porque no tienen la fe suficiente. ¿Para qué? Para ejecutar algo. Para hacer algo. Amén. Santiago, yo habla hoy, 2002, dice, porque el que hoy piensa una cosa y mañana otra, no es constante. No es constante en su conducta. O sea, la persona de doble ánimo no es constante. Un día dice sí, Y otro dice que no. y otro no. Hermano, ¿puede servir? Amén. El día viene a servir, no aparece y llega más tarde. O sea, Claro. es doble conducta. Amén. La palabra de Dios para todos dice,
no sabe lo que quiere. Por lo tanto, no debe esperar nada del Señor. O sea, la persona doble ánimo no sabe lo que quiere. No está claro en su idea que quiere. Un día quiere una cosa, mañana otra. Pero finalmente no espera nada del Señor. Entonces todo lo demás lo busca por detrás. Señor, dame esto. Y después lo busca por detrás. ¿Y por qué? Porque no sabe lo que quiere. Un día quiere ser pastor, otro día evangelista, otro día apóstol, otro día profeta, otro día servidor, otro día no quiere hacer nada, otro día quiere quedarse en la casa. ¿Por qué? Porque no sabe lo que quiere, hay doble ánimo. Es lo que dice la versión de la América, dice: son personas divididas y toda su existencia será inestable. O sea, que está diciendo que hay una división, una partición, hay una fragmentación. ¿Amén? Y porque están fragmentados, ¿qué acontece? Toda su existencia, ¿qué es? Inestable. Yo conozco una persona que se casó, duró 2 meses y se apartó de la persona y dejó votar a su esposa. Pero la característica de ellos, que ellos no reconocen su inestabilidad. Ellos no reconocen que son de doble ánimo. Entonces yo, para no reconocer, le echo la culpa a otro o a las personas que nos rodean. El otro día fuimos a un lugar y nos encontramos con una sorpresa, que esta persona había puesto que era culpa de Mía y de Felipe. Sí. Él había dejado a la esposa. Él había dejado a a votar a la la esposa ya. Qué terrible. Imagínate. No vienen a mi iglesia. Y nos estaba acusando a nosotros. Era un hermano de Alfa y Omega que se fue. ¿Por qué? Porque son gente inestable. Que según él quería armar iglesia, pero no son capaces de sujetar su vida. Dice que el que no gobierna su propia casa no puede administrar la iglesia del Señor. Entonces tengo que entender algo, que si no soy capaz de gobernar mi vida, ¿cómo puedo esperar llevar una iglesia? No se puede. Porque está escrito. No fue capaz de ni sobrellevar un matrimonio. Y esta persona pone en su Facebook que está abriendo casas por todo el lugar de restauración. ¿Con qué autoridad en aspecto espiritual? ¿Qué autoridad? El problema es que muchos le siguen a él. Ese es el detalle. Gente que no lee la Biblia ni en sus casas y se hacen pastores, amados. ¿Para dónde los vas a conducir? ¿A la salvación? ¿Lo van a poder restaurar a las personas si todavía ni siquiera él está restaurado? Porque dice la Biblia que este tipo de personas prometen libertad a otros cuando ellos son esclavos. ¿Me entienden? Entonces en la iglesia hoy día hay muchos ministros que son inestables. Por eso Pablo le dice a Timoteo: cuídate de ti mismo.
Entonces, en el ministerio hay un peso, amado, no solamente con el Señor, sino hay un peso, amado, contigo. Porque contigo han jugado toda la vida para que otra persona que tú le decidiste tu confianza juegue contigo. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que si yo quiero ver la promesa o el llamado en mí, primeramente, tengo que ser estable, no inestable. Amén. Tengo que meditar, conocerme, hermano. Hay cosas que el Espíritu Santo nos revela que están malas de nosotros, pero nosotros pensamos que no están malas. Y pedirle al Señor, Señor, ¿qué es lo malo que tengo yo? ¿Qué es lo malo que estoy haciendo? Yo le digo cada día, Señor, ayúdame a corregir mi error. Porque yo no soy solo, tengo una esposa. Pero también tengo un pueblo que guío. Pero si a mí me da lo mismo, no estudio, no leo, no me ministro con el Señor, ¿qué va a hacer de ti? ¿A dónde te voy a conducir? Porque la Biblia dice, lo parafrasea, que muchas iglesias se van a ir con sus ministros al infierno. ¿Y por qué? Porque los ministros han sido de doble ánimo. Los ministros caen en pecado, en adulterio, y después, no, es que mi esposa no me dio la paz. Por eso caí. Viven echando la culpa a los demás y no reconocen los errores que ellos tienen. ¿Por qué? Porque tú no eres un juguete. Tú eres una persona que se merece respeto, que se merece que lo valoren. Al menos ese es mi punto de vista como pastor. ¿O te gustaría que yo me jugara contigo? Lo único que te ha interesado es sacarte el diezmo y la ofrenda. ¿Te gustaría? Aquí hay gente que se ha ido, hermano, diciendo, no, es que mi llamado no se cumplió. ¿Por qué? Porque el pastor no me preparó. Y vive el Señor, y los que me conocen, que desde que estamos fundados la iglesia, hemos tenido discipulado. Que tú no vengas es otra cosa. Que tú no te quieras ministrar es otra cosa. Que tú eres un flojo es otra cosa. Y se van diciendo, no, el pastor no estaba conmigo. Tú te mereces lo mejor, lo mejor. Cuando me llame voy a estar ahí. Si no me llama, no quiero ser molesto. Yo siempre lo he dicho. Las puertas de mi casa están abiertas para todos. Para que tú no vayas es otra cosa. Si tú no me digas, pastor, yo quiero conversar algo con usted, pero estoy disponible. ¿Por qué? Porque tú no eres un juguete. El mundo se juega contigo. La gente juega contigo. Pero nosotros aquí te damos el valor que tú te mereces, que el diablo te robó en el mundo. Por eso me pongo serio cuando hablo de los ministros, amado, porque hay un peso. Porque vamos a tener que dar cuenta de todo, hermano. De todos. De toda la gente que pasó por acá, yo tengo que dar cuenta. Si lo hice mal, voy a tener que pagar al Señor. Si lo hice bien y se fueron por rebelde, ellos van a tener que pagar al Señor. Pero tú te mereces un valor, hermano. El mundo se juega contigo. La gente quiere aprovecharse de ti. La gente te basurea. Muchas veces tú permites que te basureen.
¿Por qué? Porque hay doble ánimo, queremos agradar a Dios, ya no. Por eso dice, son personas divididas y todo eso es una existencia inestable. Pero mira lo que dice la Nueva Traducción Viviente, dice, su lealtad está dividida entre Dios Y el mundo. y el mundo. Son inestables en todo lo que hacen. O sea, están un rato en el Señor y un rato en el mundo. Pierden la compostura de la iglesia, Pues la pierden. pero también la pierden en la casa. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que su lealtad son gente, si son gente desleales con Dios, amado, son gente desleales con la iglesia igual. ¿Por qué? Porque hay doble ánimo. Cuando yo me decidí plantarme en un lugar, yo lo hago. Si tengo una duda, yo lo converso. Yo decidí que el pastor Miguel fuera mi padre espiritual, yo lo hago. Si yo tengo una duda de él, yo voy y converso con él. ¿O no, Felipe? Sí. Porque yo también tengo que saber dónde estoy plantado. Tengo que tener la seguridad, la certeza. Porque la cantidad de personas no ven o no muestran la firmeza de un ministerio. Acá en Concepción, pastores que han tenido congregación de 1000 personas, amados, han destruido esas 1000 personas. La cantidad de personas nos marca la estabilidad de un ministerio. Amén. Amén. Entonces, si decidimos, seamos leales en todo, sirvamos, busquemos a Dios, hagamos lo mejor para el Señor. Amén. La versión King James está traducida. Dice, un hombre de doble mentalidad es inestable, o sea, tiene doble mentalidad. O sea, hay dos mentes en ella. O sea, la mente se fragmenta. Sí. La otra versión en inglés dice, un hombre de doble alma. O sea, se divide la mente y luego se divide el alma. Entonces, cuando se divide el alma, se abre una puerta ¿a qué? A espíritu inmundo. Amén. El problema no es eso, ¿no? ¿Te acuerdas qué significa, por qué hay guerra espiritual? ¿Te acuerdas por qué hay guerra espiritual? ¿No se acuerdan? Hay guerra espiritual, ¿por qué? No porque nosotros guerreamos en lo natural para que Dios se mueva en lo espiritual, sino porque los espíritus inmundos, los demonios, tratan de entrar ¿dónde? En nuestro espíritu. Hasta en nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque sabe que el momento que ese demonio entra en mi espíritu, el Espíritu Santo se va y yo pierdo la salvación. Sí. Entonces, también Verificado. De doble. es de doble espíritu. O sea, entra en mi mente, viene el trastorno bipolar, entra a mi alma, viene el doble ánimo, perdón, entra a mi mente, se divide y entra el desánimo. Entra a mi alma y viene un espíritu de doble ánimo. Pero si entra a mi espíritu, viene un espíritu, un demonio llamado esquizofrenia. Sí. ¿Aló? ¿Por qué la gente termina poseída por la esquizofrenia? Porque un demonio, Divide el espíritu. porque se ha partido su mente, su alma y su espíritu. Y cuando entra el espíritu, el demonio, a un espíritu es para destruirlo. Sí. ¿Van entendiendo? ¿Van entendiendo? Amén. Amén. Entonces las consecuencias del doble ánimo, estoy terminando, uno, son engañables, son fáciles de engañar y seducir. Segunda de Pedro, versículo 2:14, dice, tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a la alma inestable y tienen un corazón ejercitado de la avaricia, son hijos de maldición. Pero ¿cuál es la cualidad? Que esta gente de doble ánimo, cualquiera se lo da vuelta, cualquiera lo engaña.
Dice, voy a orar por ti, hermano. Mira, mira, cuánto dolor has pasado. Una pregunta, ¿tú has pasado dolor? Amén. ¿Qué pasa si yo digo, mira, dice el Señor, cuán grande es tu aflicción? ¿Cuántos están afligidos hoy? ¿Han pasado aflicción? ¿Cuántos han pasado pruebas? Ah, Dios me está hablando. No, te están manipulando. Sí. Una determinación de una adivinación. Y empieza a llorar. Espíritu de aflicción fuera. Ah, después me liberaron. Yo soy un ministro de liberación. Por eso es el tema. Que muchos tratan de manipular. Pastor, ¿usted está aquí? Sí, está aquí. Ha pasado diferentes pruebas, todos pasamos diferentes pruebas. Y alguien me viene a decir, mira, dice el Señor, cuántas pruebas pasamos. Todos pasamos pruebas en nuestra vida, ¿no? Y siempre vamos a pasar por... ¿Por qué? Porque la manipulación trabaja en la emoción. Amén. Seducen la alma inestable. Por eso dice la palabra, no impongan mano A la ligera. a la ligera, pero tampoco te la impongan a ti a la ligera. Porque no conoce a la persona. Por eso dice, por los frutos lo conocerás. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo donde hay mucha diversión y muchos engañadores se levantan Sí. dentro de la iglesia. 2. No entienden la palabra y tuercen la verdad. Segundo Pedro 3:16 dice, asimismo en todas sus cartas habla en ella de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. O sea, no entienden la palabra. Pero mira, dice que lo ignorante E inestable. es inestable. Fuerza. O sea, una característica de la inestabilidad y la ignorancia. No, es que yo no me disipulo, yo el Señor no. Querido, de ánimo, ministrate. Porque la inestabilidad te lleva a la ignorancia. ¿Aló? Amén. Si tiene un problema, convérselo con el Señor, amado, está en la palabra. Entonces, como ellos son inestables, supongo que una persona se le corrige, se va, son inestables, tuercen la palabra. Ay, que ¿dónde está el amor de Dios? Esa es la general. En la mano. No, que en esta iglesia no hay amor. Dice escrito está que un padre al hijo que ama lo corrige. Amén. Y al que no lo corrige lo tiene por bastardo. Ahí está el amor de Dios, en la corrección. Padres corrijan a su hijo en la sabiduría y amonestación del Señor. La corrección trae amor. Mamá, tú no me amas porque no me dejas hacer lo que quiero. Te amo, te está cuidando. ¿No la amáis? La soltáis. No amáis a tu hija. Lo decís de los labios para afuera. Pero tu corazón está lejos de tu hijo o hijo. Amén. Por eso así que haga lo que quiera. Oh, el pastor se puso mala con nosotros, no. También decía lo mismo, hermano. Para que un adulto comprenda las cosas. Se entiende más. Pierden el primado. Pastor, ¿qué es eso? El primer lugar. Porque fuiste inestable como el agua, no serás principal. Porque subiste a la cama de tu padre y al subir a mi lecho, lo profanarás. ¿Qué significa eso? Esto lo dice Jacob a Rubén. ¿Por qué? Porque él sobrepasó la autoridad. Entonces son gente inestable que andan de iglesia a iglesia y lo único que quieren es el liderazgo. Sí. El liderazgo. Son inestables y por causa de su inestabilidad no pueden llevar un liderazgo.
¿Me entienden? El liderazgo le hace daño, lo destruye. ¿Por qué? Porque hay doble ánimo en su ánimo. ¿O no te ha pasado en el trabajo que cuando tú conocías a alguien muy buena onda y todo, pero que lo haga el jefe? Ahí cambia totalmente. ¿O no? ¿Cierto? Ahí cambia. ¿O no? Pónganlo de jefe. Vive en la misma casa, pero se quiebra como si viviera en Andaluz. Cambia todo. Compartía contigo, ahora no comparto. ¿Pero qué pasa con ellos? Como viven en una nube alta, se descuidan de muchas cosas y caen. Pierden el primado. Venden su primogenitura. Hebreos 12:16. O el que se encuentre entre ustedes algún fornicario o algún inestable como Saúl. Porque dice la Biblia que Dios aborreció a Saúl. Porque le gusta la chile, hermano. Que por una comida vendió su primogenitura. Desprecian lo que Dios le ha dado. Si Dios me llamó como pastor, y a mí me importa un comino prepararme, a mí no me importa un comino darte una buena palabra, yo estoy vendiendo mi primogenitura. ¿Qué significa eso? Que otro va a venir a suplantarme. Sí. 5. No reciben nada de Dios, Santiago 1:8. Nunca llegan a tomar una decisión, no piden con fe y no reciben nada de Dios. 6. No soporta el día malo. Mateo 13:21 dice, pero no tiene en sí raíz, sino que es inconstante. Y al venir la tribulación o la persecución por causa de la palabra, ¿qué hace? Enseguida tropieza Y cae. y cae, Amén. pero no se levanta. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios 6 que debemos, ¿qué cosa? En el día malo, pedirle fuerza al Señor. Amén. Sostenernos el poder de su fuerza y armarnos con toda la armadura de Dios. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque el día malo viene. ¿Cuántos han tenido días malos en esta semana? Amén. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces el día malo no hace caer ni tropezar. ¿Por qué? Porque hay inestabilidad. Y 7 será suplantado. Otro toma su lugar. Huneman, Proverbios capítulo 18 dice, el sabio de corazón recibirá mandamientos inconstantes de labios, torcido andando, suplantado será. No puede perder un Hermano, yo ministerio. quiero derribar algo que está dentro de la iglesia. Yo he escuchado predicadores que dicen, Dios te llamó a ti y por ende no va a llamar a nadie más, Dios te va a usar a ti. No, hermano. Es falso. Si eres constante, Dios te da un tiempo para cumplir lo que Dios te pidió, y si no, Dios te suple. Amén. Dios te cambia. Ejemplo, Moisés con Josué. Moisés fue inestable. ¿Por qué? Porque Moisés tenía que entrar, la misión de Moisés era entrar al pueblo. ¿Dónde? A Canaán. A Canaán. ¿Pero qué le dice Dios? Por causa de que Por golpeó causa la del roca. enojo de Moisés. ¿Qué hizo? Claro. Golpeó la roca en vez de hablarle, como le había dicho, y no pudo entrar en la tierra. ¿Y qué hizo? Fue suplantado. Otro terminó el trabajo que tenía que haber terminado Moisés. Porque la comisión de Moisés era, tú sacarás a mi pueblo, lo llevarás y lo harás entrar a una tierra que fluye leche y miel. ¿Pero qué pasó? Lo sacó, pero no lo insertó en la tierra. Vio de lejos ¿Por Canaán. qué? Porque era inestable.
Pero ahí hay otro tema, que muchas veces el pastor es bueno, pero el pueblo hace que el pastor sea inestable. Porque Sí. dice que no había otra persona más paciente que Moisés. Pero el pueblo hizo abortar el llamado de Moisés. Porque el pueblo no lo apoyó. Sí. Lo único que hizo el pueblo, criticó a Moisés. Mejor nos vamos a Egipto, mejor nos vamos a Egipto, mejor nos vamos a Egipto. Mejor no hubiésemos estado en Egipto. Cuando en Egipto lo único que le esperaba era la muerte. Amén. Amén. Otro ejemplo, Elías y Eliseo. Sí. ¿Qué pasó con Elías? Entró en depresión. Ese hombre que hacía caer fuego del cielo y llover, cae en depresión. Porque Dios le había dado una orden. Ve y unge a Eliseo como profeta, a Jehú como rey y otro reino. ¿Y qué hizo? Ungió solamente a Eliseo. Y Eliseo tuvo que terminar El trabajo de Elías. el trabajo de Elías. Fue suplantado. Sí. Fue suplantado. Otro ejemplo en el Nuevo Testamento. Judas Iscariote Y Matías. y Matías. Judas Iscariote negó al Señor, lo vendió y se mató. Pero ¿qué hizo? Dios suplantó con el apóstol Matías. Sí. Hermano, si tú no te pones la pila lo que Dios te ordenó, Dios va a poner a otro. Amén. Y culpa va a ser tuya. ¿Por qué? Amén. Por tu inconstancia, por tu doble ánimo. Si yo no me pongo las pilas como pastor, otro va a venir. Así como vine yo. El doble ánimo puede destruir todo, amado. Lo que Dios tiene destinado para ti. Santiago 4:8 dice: ha llegado a Dios y Él se llegará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, Purificad vuestro corazón. ¿Por qué viene el doble ánimo? Porque nosotros hemos contaminado nuestro corazón. Amén. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos purifique, que limpie nuestro corazón, que saque todo aquello que contamina mi mente, mi alma y mi espíritu. Porque hay cosas que gatillaron estas cosas, hermano. Pues tenemos que sacarlas de nosotros. Renunciar, si hay que perdonar, tenemos que perdonar. Si hay que renunciar a hábitos, tenemos que renunciar aunque nos cueste. No sé que el doble ánimo nos destruya. Por eso nuestra pelea más grande no es con el diablo, fue vencido en la cruz por Jesucristo. Amén. Nuestra pelea más grande es contra nosotros mismos. Dice, purificad vuestro corazón en Santiago. Dice, y los de corazón inconstante, la versión Castilla dice, purificadlo para que se vuelva fiel. Porque somos infieles, porque estamos en doble ánimo. El mundo o Dios. La iglesia o mi amistad. Doble ánimo, amado, nos puede destruir. Hay una versión que dice, misericordia quiero en vez de sacrificio. Pero la traducción correcta es fidelidad quiero en vez de sacrificio. Dios quiere Amén. que seas fiel con Él, que seas fiel con la iglesia. ¿Por qué con la iglesia? Porque si no eres fiel con la iglesia, no eres fiel con el Señor. Amén. Es como si yo a mi esposa no le proveyera
no la vistiera. Y yo digo, soy fiel contigo, amor. No soy fiel con ella. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tenemos que entender, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Somos el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer fiel? ¿Tú eres fiel con la iglesia? ¿Estás siendo fiel con Dios? ¿O solamente tú tienes una esposa o un esposo para verle la cara? Porque nosotros somos el cuerpo místico de Jesús. Entonces, ¿para quién? Para que se vuelva fiel. Finalmente, Salmo 40, 1, 2 dice: pacientemente esperé en Jehová, y se inclinó a mí. Y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Pacientemente. ¿Qué tiene que ver esto? La paciencia tiene que ver con la constancia. Amén. Queremos ver la liberación en nuestra vida. Queremos que Dios nos limpie por el camino. Seamos constantes y renunciemos al doble ánimo. ¿Amén? Entonces, el doble ánimo, su fruto es la inconstancia. ¿Por qué? Porque no tienen raíz. Y cuando viene la aflicción, caen, tropiezan. ¿Amén? ¿Cuáles son las características del doble ánimo, de la doble vida? Si tienen doble vida, los gobierna la duda, no saben lo que quieren, no esperan la respuesta, están divididos internamente, no tienen fe, son desleales, no se deciden por Dios o el mundo, tienen la mente fragmentada, el alma fragmentada, el espíritu fragmentado y caen en rebeldía. ¿Amén? ¿Y cuáles son las consecuencias? Son engañables, no entienden la palabra y la tuercen, pierden su primado, venden su primogenitura, no reciben nada de Dios, no soportan el día malo y son suplantados. Amén. Pongámonos en pie, amados, y oremos.